La actual crisis y la caída en la bolsa americana será el inicio del fin del dólar como la moneda más importante en el mundo. En este video trataremos de dar respuesta a esta pregunta, para entender las causas de la pérdida de valor del dólar y sus repercusiones en la bolsa y el S&P 500. Desde el año 2005, el dólar no tenía una pérdida de valor tan pronunciada en los últimos 20 años. El índice DXY, que es una medida del valor del dólar, con respecto a una canasta de otras divisas como el euro, el franco suizo, el yen y la libra esterlina, ha pasado a un indicador de 110 a 100 en pocos meses, evidenciando cómo el dólar ha perdido cerca de un 10% de valor con respecto a estas divisas en promedio. Pero tratemos de revisar cuáles han sido las principales causas de tremenda pérdida de valor de la divisa norteamericana. La primera causa es la actual crisis, o mejor llamada guerra comercial, provocada por las decisiones del presidente Trump de aumentar los aranceles a los productos importados. Estas decisiones, para muchos inesperadas, han disparado los niveles de incertidumbre política y económica. Pero para otros analistas, esta no es la razón de fondo, pues, en otros periodos de incertidumbre económica o política, precisamente la gente tiende a refugiarse en el dólar y los bonos americanos como reserva de valor en momentos de pánico. Se tienen entonces otras razones más de fondo, del desplome del dólar, que posiblemente han sido las verdaderas causas de la importante caída en la divisa. La causa más importante es que el mercado comienza a perder la confianza en las instituciones de los Estados Unidos y parte de su fortaleza económica y comercial. Las decisiones tan impredecibles del presidente Trump pueden ser consideradas por algunos operadores del mercado como improvisadas, con unas implicaciones para todo el comercio mundial y el crecimiento económico no solo de los Estados Unidos, sino de prácticamente todos los países. Por otro lado, la Reserva Federal de los Estados Unidos podría estar en un callejón sin salida, pues los indicadores muestran cómo la economía posiblemente está muy cerca de un crecimiento negativo, o por lo menos cercano a cero. Pero por otro lado, el aumento de los aranceles tendría un impacto importante en el aumento de la inflación. La temida estanflación podría estar cerca, situación que no le permitiría a la Fed reducir las tasas para reactivar la economía como el mercado esperaría. Y por si todo esto no fuera poco, recientemente el presidente Trump dejó en el aire una expresión en donde afirmó que Jerome Powell de la Fed, que siempre llega demasiado tarde y se equivoca, ayer emitió un informe que fue otro, y típico, completo desastre. Escribió Trump: el cese de Powell no puede llegar lo suficientemente rápido, dejando entre líneas la sensación de que estaría a gusto con la salida de Powell de la Fed. Pero si bien esto no es tan sencillo, lo que, si es claro de nuevo, es la pérdida de confianza en la institucionalidad del país, pues las decisiones de la Reserva Federal deben ser independientes del presidente. Adicionalmente, es probable que la gente esté perdiendo confianza en la fortaleza económica de los Estados Unidos, pues para algunos analistas la deuda americana ya están llegando a unos niveles que son insostenibles. Y si bien se supone que parte de las medidas actuales del gobierno americano buscan reducir el tamaño de la deuda y la tremenda cantidad de recursos gastados en pagos de intereses, las expectativas de crecimiento tan bajas empeorarían el panorama, pues disminuirían eventualmente el recaudo esperado de impuestos, que llevaría a un aumento del déficit, de nuevo mostrando las finanzas del Estado americanas bastante débiles. En esta gráfica se observa cómo se ha disparado el riesgo de la deuda americana, situación que precisamente implica una mayor tasa de interés en los bonos americanos, debido a que el mercado la percibe como una deuda con menor calidad y mayor riesgo. Para muchos fue evidente cómo en las últimas semanas, el presidente Trump tuvo que recular su postura, pues los bonos americanos se desplomaron, situación que muestra una vez más cómo el mercado no está demandando deuda americana como sí ocurría en el pasado en periodos de incertidumbre. Y precisamente esta es otra de las causas de la caída del dólar. Los extranjeros estarían vendiendo activos en dólares, tanto bonos como acciones, debido a la elevada incertidumbre política y económica.
En esta gráfica, por ejemplo, se observa cómo China ha venido de manera gradual y sostenida, reduciendo su exposición a deuda americana en los últimos años, al igual que Japón. Situación que podría aumentar teniendo en cuenta la actual guerra comercial, en donde, según algunos analistas, el gobierno chino podría vender bonos americanos para presionar a Estados Unidos a moderar su posición con respecto a los aranceles. Sin duda alguna, el dólar sí está perdiendo peso como moneda de reserva, pues para el año 2016 era cerca más del 64% de las reservas mundiales. Actualmente, este porcentaje ha caído al 57%, perdiendo un 7% en los últimos años, mientras que otras divisas han ganado un mayor protagonismo. Ha sido el oro el valor que posiblemente ha tomado en buena parte el papel de reserva de valor, no solo por inversores particulares, sino también por bancos centrales, incluyendo los de China, Rusia y Turquía, quienes han aumentado la demanda de oro para aumentar sus reservas. En esta gráfica se observa cómo las reservas de oro de los llamados países BRICS han tenido un aumento sostenido, mientras que el dólar pierde valor. Recientemente también se anunció cómo Rusia y China llegaron a un acuerdo comercial para intercambios del orden de $200.000 millones, que serán realizados en monedas locales. En esta gráfica se observa cómo, debido a la incertidumbre en los últimos meses, se han tenido flujos récord en compras en oro. Esto ha llevado a que firmas como Goldman incluso han aumentado los precios objetivos del oro debido al incremento en su demanda. Es tal la valorización del oro, que si se toma como referencia los últimos 5 años, el metal ya supera el rendimiento del S&P 500, con un retorno acumulado superior al 90%. Otros inversores han buscado otro tipo de activos refugio como el bono alemán y japonés a 10 años. Pero por ahora el oro se ha sostenido como la mejor opción. Y es que para muchos las acciones americanas ya se encontraban sobrevaloradas, y la situación actual ha sido un catalizador para que muchos operadores extranjeros tomen precauciones y vendan posiciones, ante la expectativa de mayores caídas ocasionadas por una posible recesión y unos beneficios por acción o EPS, muy por debajo de las expectativas que se tenían meses atrás. Pero uno de los elementos más importantes es tratar de analizar los efectos de esta pérdida de valor del dólar y las implicaciones en las acciones y la bolsa. Por un lado, todo no es negativo, pues para los productos norteamericanos, es positivo contar con una divisa más débil para ser más competitivos en los mercados internacionales, teniendo en cuenta que una moneda muy fuerte ocasiona que los productos americanos sean demasiado costosos en otros mercados, situación que podría ser incluso planeada por el actual gobierno. No hay que olvidar que el propio Trump ha expresado que los países con quienes están negociando aranceles no deberían devaluar sus monedas, dejando entre líneas la sensación de que el gobierno no desea un dólar costoso. Otro efecto positivo sería para los países endeudados en dólares, pues verían caer el monto de su deuda a causa de la caída en la divisa, permitiendo que algunos países cuenten con más recursos para inversión. Pero los efectos negativos son varios, pues los tenedores de acciones y bonos americanos han perdido valor, pues comparado con activos en otras divisas, las acciones y los bonos han caído en su precio al hacer el cambio de conversión de monedas. Es decir, por ejemplo, para un inversor europeo que ha invertido en un ETF indexado al índice S&P 500 a principio de año, además de la detrimento del 10% por la caída del índice, ha tenido otra pérdida cercana al 10% al realizar la conversión de la inversión en euros. No hay que descartar que algunos inversores comiencen a ser más precavidos en invertir en acciones americanas, incluyendo la actual tendencia de invertir de manera casi desaforada en ETFs indexados al índice S&P 500. Situación similar ocurre con los tenedores en deuda americana, quienes, si bien han logrado un rendimiento superior al 4%, por otro lado, pierden valor si realizan la conversión a otras monedas como el euro. Esto podría llevar a que el dólar siga perdiendo valor, y los inversores no vean a mediano y largo plazo las inversiones en dólares como atractivas.
De igual manera, la falta de credibilidad en esta divisa podría seguir impulsando el precio del oro, otras materias primas e incluso otras divisas que podrían ser consideradas como activos refugio o de reserva. Otra de las consecuencias es que, si el dólar pierde demanda, la Reserva Federal no podría seguir imprimiendo papel moneda de manera casi descontrolada, llevando a unas políticas monetarias más estrictas con unas tasas más altas, contrario a las expectativas del actual mandatario. Esto también llevaría a que el propio presidente Trump tenga que moderar su postura con respecto a los aranceles, pues la economía americana y su moneda no tendría la fortaleza para una guerra comercial de largo aliento. Es bastante posible que otras divisas cobraran mayor protagonismo, y el euro y el yuan tengan una mayor participación en el comercio mundial, y de alguna manera muchos países intentaran aprovechar la situación para ser menos dependientes del dólar americano. Aún es prematuro asegurar si la pérdida de valor del dólar se trata de un fenómeno que se mantendrá por unos cuantos años. No hay que olvidar la historia pasada de comienzos de siglo, y observar como por ejemplo entre los años 2001 y 2014, el dólar americano fue una divisa bastante débil. Finalmente, esta situación podría ocasionar que las acciones y la deuda de países emergentes se valorice y sea una inversión con un atractivo adicional, pues los activos de estos países se verían favorecidos por la crisis de la moneda norteamericana. Recuerda que en la descripción del video encuentras el enlace del mejor curso para aprender análisis técnico y fundamental para invertir en acciones. Igualmente, se encuentra el enlace de la mejor plataforma para comprar acciones de la bolsa, regulada en los Estados Unidos. Si te gustó el video, regálanos un like, suscríbete al canal y comparte el contenido.